Le presentamos A través de la Biblia. Y llegamos ahora al capítulo 11. En este capítulo, Jesús resucita a Lázaro de los muertos en Betania. Quisiéramos pausar aquí por un momento para considerar el propósito del Evangelio según San Juan. En los primeros 10 capítulos, Cristo se ha estado revelando a un círculo que cada vez es mayor. Comenzó allá en las bodas de Caná, donde se congregaron algunos convidados y sus discípulos. Y al describir el resultado de ese primer milagro de Jesús, las Escrituras dicen que sus discípulos creyeron en él. Al final, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de dedicación, la nación entera estaba delante de él. Allí, Jesús se presentó a la nación, pero fue rechazado por todos. Rechazaron sus obras allá en el capítulo 5 de este Evangelio, versículo 16. Rechazaron sus palabras en el capítulo 8, versículos 58 y 59. Y vimos aquí en el capítulo 10 que acabamos de estudiar, en los versículos 30 y 31, que rechazaron su persona. Este capítulo es como una especie de intermedio en el relato que hace el evangelista. El ministerio público de Jesucristo ha llegado a su conclusión, y ahora Jesús se retira a un ministerio particular. Concentra ahora sus esfuerzos en alcanzar a individuos y ya no se extiende a la nación. Los eventos aquí tienen lugar en la fiesta de dedicación y la Pascua durante algún tiempo entre los meses de diciembre y abril. Para nosotros, el estudio del Evangelio de Juan es como subir a un monte y cada capítulo nos eleva un poquito más que el anterior. Recuerde usted que Juan nos ha dicho el motivo por el cual escribió este Evangelio. Allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, él dice: «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Los judíos rehusaron creer que Jesús fuese el Hijo de Dios. Y Jesús entonces les pidió que creyeran las obras que hacía para que así se dieran cuenta. Por tanto, nosotros hacemos la pregunta suprema: ¿tiene Cristo el poder para levantar a los muertos? La pregunta de mayor importancia en cualquier religión es en cuanto a la muerte. Hay preguntas que tienen que ver con esta vida, pero el gran misterio es la muerte. La vida también es un gran misterio, pero la vida quedaría prácticamente sin sentido si no hubiese una resurrección de los muertos. La pregunta entonces que hay que hacerle a cualquier religión es si tiene poder sobre la muerte. Muchos tratan de descartar lo milagroso de las Escrituras, incluyendo la resurrección corporal. Son como el hombre que come pescado, pero rehusando creer que el pescado tenga huesos. Ahora bien, puede ignorar los huesos, pero se hallará en apuros y hasta puede ahogarse debido a estos huesos. Pues hacemos lo mismo si tratamos de descartar los milagros de la Biblia. Allí están. Hay personas que dicen que quieren una religión que esté involucrada con lo presente y no una que esté preocupada solo en lo futuro. Creen que la esperanza de la resurrección es solamente para el más allá. Pero no, amigo oyente, es para ahora mismo. Es una esperanza práctica y no teórica. Cristo nos ofrece muchos beneficios ahora mismo, pero el más grande de todos los beneficios es la vida eterna. Es pues muy práctico hacer la pregunta: ¿resucitarán los muertos? La vida aquí es tan corta. Cualquiera que haya perdido un ser amado sabe que la esperanza de la resurrección es algo muy práctico. Amigo oyente, si usted no tiene esta esperanza al pararse al lado de la tumba, es seguro que estará abrumado por la melancolía y la tristeza. Nos hemos dado cuenta que las sectas falsas y las religiones del día hacen toda clase de alardes, reclamos y pretensiones en cuanto a lo que ofrecen a sus adeptos, pero no hay ninguna de ellas que se ocupe en levantar a los muertos. Hay algunas sectas que han alegado que les es posible levantar a los muertos, pero nunca están dispuestos a exhibir el cuerpo, el corpus delicti. Cuando Jesús sanó a los enfermos, era el cuerpo que quedaba sanado. Cuando Jesús levantó a los muertos, fue el cuerpo el que fue levantado. Muchas religiones prometen mucho para el presente, pero nada para el futuro. Es como el darle un sonajero a un bebé para que juegue con él en esta vida. O es como el llevar a alguien en avión con un piloto novato que sabe cómo despegar y volar, pero que todavía no ha aprendido lo más difícil, cómo aterrizar. Amigo oyente, la gran esperanza de la fe cristiana
es la resurrección de los muertos. Los evangelios nos cuentan de 3 incidentes en los cuales Jesús resucitó a los muertos. Primero, tenemos el caso de la niña de 12 años que acababa de morir. Este relato lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En Marcos, capítulo 5, versos 22 al 43. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 41 al 56. Tenemos luego el caso del joven camino al sepulcro que se relata en Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 15. Y entonces, en tercer lugar, encontramos el caso de Lázaro, un hombre ya mayor, quien había estado muerto por 4 días y había sido sepultado. Y este lo encontramos aquí en el capítulo 11 de Juan, versículos 1 al 46. Notará usted que no hay ninguna separación, ninguna brecha entre generaciones. De toda edad, todos son levantados de la muerte por el poder de Jesucristo. Además, la Biblia declara que los apóstoles Pablo y Pedro levantaron a muchos muertos, y decimos un aleluya a eso. Permítanos ser más específicos aquí y declarar que mientras es verdad que estos fueron levantados de los muertos, esta no es la resurrección en el más amplio sentido de la palabra. Lo que ocurrió entonces fue más bien una restauración a la vida. Pero la resurrección misma es un evento venidero que aún no se ha cumplido. El apóstol Pablo confirma esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, donde leemos: Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Estos fueron levantados de los muertos, pero a ninguno de ellos se les dio un cuerpo glorificado. Todos tuvieron que enfrentar una vez más la muerte. Cristo es las primicias, es decir, el primero de aquellos que duermen. La resurrección de Él es la única verdadera resurrección. Una vez más, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, nos dice: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nuestro Señor utilizó una variedad de métodos para hacer sus milagros de sanidad, pero su método de levantar a los muertos siempre fue el mismo: hablarles. Les llamó y les habló como si le oyeran. Ahora, ¿sabe usted por qué hizo eso? Porque le oían, amigo oyente. Creemos que cuando Él vuelva con la voz de mando, con la voz de arcángel y trompeta de Dios, todos oiremos nuestros nombres porque nos llamará de los muertos. No nos queda ya mucho tiempo en este programa, pero comencemos leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Es la aldea de María. Esto fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, y en aquel entonces todos sabían acerca de María, la que había ungido los pies de Jesús con nardo puro. La fragancia de aquel perfume todavía hay en el mundo. Jesús dijo que lo que ella hizo sería recordado donde quiera que fuera predicado el Evangelio. Opinamos que hay muchos humildes que están quebrando sus vasos de alabastro de perfume de nardo puro y que tendrán más reconocimiento allá en el cielo que las cosas que reciben tanta publicidad acá en la tierra. Dios, amigo oyente, mira las cosas desde un punto de vista diferente al nuestro, y Él es el que ha de juzgar todas las cosas. Estos versículos, pues, establecen que estamos en la casa de Marta. Antes, nuestro Señor Jesucristo ya había visitado allí. Quizás usted recuerda que en una de estas visitas, Marta se había afanado y se había turbado con muchas cosas para tratar de servir al Señor. Y Jesús le había dicho que el sentarse a sus pies para aprender de Él era mucho mejor que el afanarse y turbarse con el servicio. Podríamos decir que esta era la aldea de María, pero que la casa era de Marta. Hay diferentes dones. Algunas mujeres tienen un maravilloso don en cuanto al hogar. Y hay quienes hablan hoy en día en cuanto a la liberación de las mujeres. Francamente, no conocemos a nadie que sea el mayor cacique en la casa que la esposa o la madre. Fíjese usted, le saca a usted de la cocina, no le permite abrir la nevera, le manda quitarse de la silla cuando quiere pasar con el aspirador, mantiene el mando sobre la cocina y el hogar. Este es el llamamiento de muchas mujeres cristianas. Hay muchas otras también que tienen como su don un ministerio fuera del hogar. Enseñan las clases bíblicas, las clases para niños y trabajan en la iglesia.
Pero recuerde, amigo oyente, que la mujer que sirve en su hogar está sirviendo al Señor, y que la mujer que sirve fuera del hogar también sirve al mismo Señor. Y bueno, vamos a detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Oramos que el Señor le bendiga abundantemente. Vamos a continuar hoy estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que iniciamos en el programa anterior. Dijimos que en este capítulo Jesús levanta de los muertos a Lázaro en Betania. Y notamos que el capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. Ahora todos sabían acerca de María, la que había ungido los pies de Jesús con nardo puro. La fragancia de aquel perfume todavía llena el mundo. Jesús dijo que lo que ella había hecho sería recordado donde quiera que fuera predicado el Evangelio. Podríamos decir también que esta era la aldea de María, pero que la casa era de Marta. Porque, como quizá usted recordará, una de las visitas que Jesús hizo a la casa de esta familia, Marta se había afanado y se había turbado con muchas cosas para tratar de servir al Señor. Y Jesús le había dicho que el sentarse a sus pies para aprender de Él era mucho mejor que el afanarse y turbarse con el servicio. Bien, continuamos hoy leyendo el versículo 3 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Las hermanas son humildes y no le hacen ninguna súplica, ninguna demanda, ninguna crítica. Simplemente le cuentan a Jesús su problema y dejan que Él decida lo que va a hacer. Tantas veces en la oración hemos escuchado a tantas personas prácticamente demandarle al Señor que sane al enfermo. Amigo oyente, Dios no es un mozo para hacer nuestras diligencias, ni es nuestro sirviente, ni alguien que sirve para llevar las maletas. Él no hace las cosas así. Ahora, ellas conocen a su Señor. Señor, le dicen, he aquí el que amas está enfermo. Ahora note usted que dice, el que amas, es decir, Lázaro es amado por el Salvador. El apóstol Pablo también pudo decir que Jesús le amaba. Juan se llama el discípulo al cual Jesús amaba. También el apóstol Pedro declaró que Jesús le amaba. Y a propósito, le ama a usted también y me ama a mí también. Cualquiera que sea un hijo de Dios es alguien a quien Jesús ama. Continuemos ahora con el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay algunos que dicen que uno nunca debe estar enfermo. ¿Se incluye acaso la enfermedad en la voluntad de Dios? Ojalá que Lázaro estuviera aquí para hablarnos en cuanto a eso. La enfermedad no es, ni nunca ha sido indicio de que Dios no le ama, amigo oyente. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 1 leemos, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. No le es posible a usted, amigo oyente, saber por medio de las circunstancias de algún hombre si Dios le ama o no. No tiene ningún derecho a juzgar. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Jesús amaba a Lázaro cuando estaba enfermo. Y no solo eso, sino que como lo veremos más adelante, también dejará que Lázaro muera. Pero aún así, Jesús le amaba. Continuemos ahora con los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de San Juan. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús le ama a usted, amigo oyente, cuando está enfermo. Le ama cuando se encuentra bien de salud. Le ama en todo tiempo. Y usted no puede impedir que le ame. Sí puede preguntar por qué es que Él permite que ciertas cosas le pasen. Y francamente, no sabemos el por qué. Pero sí sabemos que le ama. Le ama ya sea usted cristiano o no lo sea. Usted no puede impedir que le ame. Pero sí le es posible a usted poner obstáculos que impidan que el amor de Dios le favorezca. No se puede impedir brillar el sol, pero sí puede uno ocultarse de la luz del sol. Debido a que es un hecho que Él nos ama, debemos acercarnos confiadamente para presentarle nuestros problemas.
Ahora, confiadamente quiere decir con la libertad de palabra, el abrirle el corazón a Él. No significa que nuestras peticiones sean demandas. Estas pruebas de nuestra fe nos obligan a postrarnos sobre nuestras rodillas. Moisés clamó al Señor. Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores asirios y las extendió delante del Señor. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le dieron las nuevas de que Juan había sido decapitado. María, la que lloró, le dijo a Jesús al lado de la tumba que estaba llorando porque no podía hallar el cuerpo de su Señor. Amigo oyente, es allí en el oscuro valle, aún en el valle de sombra de muerte, donde debemos aprender a confiar en Él. Las pruebas nos enseñan que nos es posible descansar en Él. Nos enseñan que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Tenemos que mirar más allá de las lágrimas, las tristezas y las pruebas de la vida y ver que Dios tiene un propósito en todo lo que permite que nos ocurra. El Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús permite que esto pase para que Dios reciba la gloria. Tenemos que aprender que nosotros no somos el centro del universo. Tampoco lo es nuestro hogar, ni nuestra iglesia, ni nuestro pueblo. El centro de dirección de todo está en el cielo, y todo ocurre para su gloria. Nada nos pasará sin el permiso de Dios, y si Él permite que ocurra, será para su gloria. Ahora deseamos que usted se fije que el Señor amaba a Marta. A veces nos portamos muy mal con Marta y la criticamos mucho. Muchos de los comentarios bíblicos que se han escrito no le han tratado con mucha bondad. Es verdad que ella se afanó con mucho servicio y que en una ocasión ella no escogió la buena parte, pero eso no impidió que nuestro Señor le amara. Ahora, ¿le parece a usted cruel que Jesús dejara morir a Lázaro? Pues bien, hay aquí un mensaje para nosotros. El Señor Jesús no se guiaba por sentimentalismos, sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre. El sentimentalismo humano le habría impulsado a ir enseguida, pero Él las amaba, y por tanto dice este pasaje que se quedó en el lugar donde estaba aún 2 días. Ahora, ¿recuerda usted que en el pasado hemos dicho que la ofrenda de alimento era una descripción de Cristo? Pero había 2 cosas que eran excluidas de esta ofrenda. Una de ellas era la levadura, que en la Biblia simboliza la maldad. La otra era la miel, la cual habla de la leche de la bondad humana, el sentimentalismo humano. Jesús nunca se dejó guiar por un mero sentimentalismo. Eso es lo que produce personas malcriadas. Y es por eso, por el sentimentalismo, que los padres echan a perder a sus hijos. Jesús siempre fue guiado por el amor, y ese amor siempre estuvo interesado en el bien del individuo y en la gloria de Dios. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 11 de San Juan. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» No pierda usted de vista, amigo oyente, esas palabras, «otra vez». Jesús había estado allí y le habían obligado a apartarse. Ahora regresa, y esta vez Jesús va con sus discípulos a la zona peligrosa. Continuemos con los versículos 9 y 10 de este capítulo 11 de Juan. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay 12 horas en el día y eso no puede cambiar. El Padre ha dado al Hijo una obra que hacer y nada le puede impedir que la haga. Hay aquí un gran principio. Dios le ha dado a cada hombre una obra principal para cumplir en su vida. Y a usted, amigo oyente, no le será posible extender esa labor ni siquiera un día más, como tampoco le será posible impedir que el sol se ponga en la tarde. Pero por otra parte, gracias a Dios, usted permanece categóricamente invulnerable hasta que su obra esté cumplida. Nadie le puede tocar, ni aun Satanás le puede tocar. El peligro se encuentra en no seguir a Jesús. Entonces uno queda en tinieblas porque Él es la luz del mundo. Usted podrá entrar en una zona peligrosa con Él y no le tocarán. Terminará su obra. Pero si se queda allí afuera en las tinieblas, si anda en tinieblas, entonces tropezará. Ha habido muerte en Betania. Y si ha de haber luz en aquella hora de tinieblas, es necesario que Jesús vaya hasta allí. Pues Él es la luz del mundo. Continuemos leyendo los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 11 de Juan. Dicho esto, les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Los discípulos no comprendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Lázaro dormía. Y muchos hoy en día tampoco lo comprenden, y por tanto hallamos a quienes hablan en cuanto al sueño del alma. Amigo oyente, el sueño es para el cuerpo y nunca para el alma. Y esto es verdad en cuanto al sueño físico y también en cuanto al sueño eterno. Para el creyente, como dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Jesús es llamado las primicias de aquellos que duermen. Ahora, ¿significa esto que Jesús duerme en alguna parte hoy en día? Claro que no, amigo oyente. Él tiene su cuerpo glorificado. El creyente va inmediatamente para estar con el Señor, pero su cuerpo duerme hasta el día de la resurrección y entonces será el cuerpo lo que será levantado. La muerte para el creyente es solo un sueño para el cuerpo. ¿Tiene usted miedo de dormir? Pues no debe tenerlo, amigo oyente. El sueño es un descanso de la labor. Es el descanso que viene para la renovación y la preparación para el nuevo día que viene. Y no hay nada que sea tan bello como la palabra sueño, cuando es usada para la muerte de un creyente. El cuerpo se pone a dormir, para ser despertado por nuestro Señor. Él es el único que tiene el despertador. Él es el único que puede levantar a los muertos, y algún día Él vendrá y nos despertaremos con nuestros nuevos cuerpos. Ahora, la palabra griega para resurrección es anastasis, que significa levantarse. C.S. Lewis, aquel distinguido rector de la Universidad de Oxford, preguntó en cuanto al sueño del alma y dijo, si es el alma lo que se levanta, ¿cuál posición toma? Y esa es una buena pregunta. El espíritu, amigo oyente, nunca se muere ni duerme. La muerte es una realidad, una terrible realidad para el cuerpo. La muerte significa la separación y significa que el cuerpo del creyente desciende al sepulcro y duerme allí hasta que sea levantado. Pero recuerde que la resurrección también es una realidad. Según el punto de vista humano, el hombre termina en la muerte. Aún en los hospitales hay un sentimiento de terminación en cuanto a la muerte. Los médicos trabajan hasta más no poder con un paciente, pero cuando muere, todos dejan de trabajar. La muerte llega y no hay nada más que se pueda hacer. La ciencia está imposibilitada ante la presencia de la muerte. Pero es allí precisamente donde Jesús comienza. Donde el hombre tiene que terminar, allí es donde Jesús puede comenzar. Por eso es que la resurrección es una realidad que alienta e infunde una verdadera esperanza en cuantos creemos en ella. Cuando cierta figura de prominencia mundial, cierto personaje sobresaliente falleció en cierto país del Oriente, todos los habitantes de aquel país se lamentaban y decían, nuestro líder ha fallecido, ¿qué haremos? Inmediatamente los líderes dijeron, no lamentéis la muerte de nuestro presidente, él está muerto, pero sus ideas y sus teorías todavía viven y vivirán para siempre. En realidad aquellas palabras no pueden infundir mucha esperanza, pero era la única esperanza que tenían para ofrecer al pueblo. Y así ocurre con aquellos que no creen en la resurrección, que creen que con la muerte termina todo para el hombre. No tienen esperanza alguna. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, donde leemos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amigo oyente, ¿tiene usted hoy esta esperanza? Bien, prosigamos nuestro estudio y leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás es uno de esos tipos pronosticadores de tristezas, ¿no cree usted? Cree que va a morir con Jesús, pero gracias a Dios que aparentemente estaba dispuesto a hacer exactamente eso. Y creemos que Tomás estaba hablando en serio, al igual que Pedro, cuando prometió defender a Jesús hasta la muerte. Pero creemos que en la hora crítica le habría negado, tal como sucedió con Pedro. Es que Tomás no podría haberse mantenido fiel solo por sus fuerzas humanas. Pedro no pudo, y nosotros tampoco podemos. Si no fuese por la gracia de Dios, todos
lo haríamos igualmente. Es tan trágico oír del fracaso de algún cristiano o de un pastor que por desaliento se aparta del púlpito. Por nuestras propias fuerzas no podemos mantenernos fieles, amigo oyente. Necesitamos confiar en Jesucristo en todo tiempo. Continuemos ahora con los versículos 17 hasta el 19 de este capítulo 11 de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Betania queda cerca de las puertas de Jerusalén. Muchos judíos habían caminado desde Jerusalén a Betania para estar con Marta y María. Al parecer, era una familia prominente en Betania y estas hermanas eran bien conocidas en Jerusalén. Continuemos ahora con los versículos 20 al 22 de este capítulo 11 de Juan. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que Marta personifica el tipo agresivo. Es una mujer de acción. Su carácter revela una maravillosa fe, pero también una impaciencia y una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Por contraste, María estaba dispuesta a quedarse en casa. Había aprendido a sentarse a los pies de Jesús. Podemos ver ahora que Marta debía haberse sentado a los pies de Jesús un poquito más. Ella dice: sé ahora que todo lo que pidas a Dios. Marta, ¿no te das cuenta de que Él es Dios? Él es Dios manifestado en carne. Ha estado en tu casa y le has preparado comida, le has servido bizcochos. Pero ella no se daba cuenta de que Él era Dios. Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos pasar un rato a los pies del Señor Jesús. Cuánto necesitamos oír sus palabras. Continuemos ahora con los versículos 23 al 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta creía en una resurrección, pero escuche, se requiere menos fe para creer que en algún día futuro recibiremos los cuerpos glorificados que para descansar ahora en la seguridad de que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es más fácil creer que el Señor viene y que los muertos serán levantados que creer que mañana puedo vivir para Dios. Es tan fácil consolar a los que se lamentan, diciéndoles: bueno, algún día pronto verás a tu ser querido. Bueno, eso no requiere mucha fe. Se requiere más fe para decir: acabo de perder a mi ser querido, pero estoy consolado en la seguridad, en la certeza de que Dios está conmigo y que Él hace bien todas las cosas. Amigo oyente, Marta sabía por el Antiguo Testamento que habría una resurrección de los muertos, pero no creía que Jesús le podría ayudar allí mismo, en ese momento. Jesús le dice: Marta, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Si tenemos a Jesús, amigo oyente, tenemos la vida. El que cree en mí, dice Él, aunque esté muerto, vivirá. Luego, Él mira al futuro y dice que el que ha confiado en Él nunca morirá. La vida comienza en el momento en que una persona acepta al Salvador. De modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá, porque Jesús ya ha muerto por él. Nunca morirá una muerte de castigo por sus pecados. Nunca será separado de Dios. Luego Jesús hace la pregunta: ¿crees esto? Le dijo en el versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta da la misma confesión que dio Pedro. Ella comprende que Él, Jesús, es el Mesías. Continuemos ahora con los versículos 28 al 31. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Marta había entrado en la casa y en secreto había hablado a María informándole de la llegada de Jesús.
pero Dios gobernará esto. Todos entonces se dirigen al cementerio sin saber que si María había salido era para recibir a Jesús. Y bien, aquí, amigo oyente, vamos a detenernos hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Deseamos a usted una vida llena de las bendiciones del Señor. Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús llegando ya a la casa de Marta y María. Vimos cómo Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús le respondió que su hermano resucitaría. Marta le dijo que ella sabía que resucitaría en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego se dirige a Marta y le dice, ¿crees esto? Y ella responde con toda confianza, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y vimos que la respuesta de Marta es la misma confesión que dio el apóstol Pedro. Ella comprende que Él, Jesús, es el Mesías. Y luego de esta corta conversación, vuelve de nuevo a su casa y en secreto habla con su hermana María y le informa de la llegada de Jesús. María entonces se levanta para salir a recibir a Jesús. Ahora, aunque Marta había hablado en secreto con María, es Dios quien gobernará todo esto. Todas las personas que estaban allí con Marta y María en esa casa, consolándolas por la muerte de su hermano, se dirigen entonces al cementerio sin saber que María había salido y era para recibir a Jesús. Ellos pensaban que ella iba a llorar al sepulcro, pero María había salido en realidad a recibir a Jesús. Continuemos entonces ahora con el versículo 32 de este capítulo 11 de Juan, donde dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora vemos que María está diciéndole a Jesús lo mismo que le había dicho Marta, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Es por esto que más tarde Jesús dirá que les conviene que Él se vaya. Este incidente aclara la razón por la cual Jesús dice que será conveniente que Él se vaya. Si Jesús hubiera permanecido aquí en la carne, estando solamente con su pueblo allí, pues no le hubiera sido posible estar en el pueblo mío. Si Jesús no se hubiera ido, no hubiera podido enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, Él pudo estar en todas partes. Hoy en día, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Por tanto, el Espíritu Santo puede estar donde estoy yo y donde está usted también. Y también al otro lado del mundo. Allá en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 7, leemos las palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Continuemos entonces con los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Juan. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Si usted quiere saber cómo es que Dios se siente en cuanto a la muerte de sus seres amados, mire esto. Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. La muerte es una cosa terrible, amigo oyente, y usted puede estar seguro que Jesús se conduele de usted. Su simpatía está con los que viven. Él sabía lo que iba a hacer por los muertos. Jesús lloró, dice aquí. El Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la deidad de Cristo, y sin embargo, aquí Jesús se manifiesta en toda su humanidad. Aún pregunta, ¿dónde habían puesto a Lázaro? Porque era muy humano. Y vemos aquí también cómo Dios se siente en este funeral. Acompaña al que lleva el duelo y derrama lágrimas también. Cristo Jesús no llora por el difunto amado, sino por el vivo que tanto siente la pérdida. La muerte no es cosa agradable y por eso Jesús lloró. Continuemos ahora con los versículos 36 y 37 de este capítulo 11 de Juan. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Creemos que los judíos no comprendieron aquí el verdadero sentido. No lloraba como resultado de su amor por Lázaro. Jesús no lloró por los muertos. Lloraba por ellos, por los que estaban vivos y que sentían la pérdida de sus seres amados.
Ahora fíjese usted que los judíos vuelven al incidente de la sanidad del ciego. Es obvio que ese milagro les había impresionado en gran manera. Continuemos con los versículos 38 al 40 de este capítulo 11 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si Jesús estuviera en el funeral suyo, amigo oyente, él lloraría, se estremecería en su espíritu. Nos ponemos algo impacientes a veces con los hermanos que dicen que uno no debe llorar en un funeral, sino que debe portarse de una manera valiente. Amigo oyente, Jesús lloró y se estremeció en su espíritu. La muerte, repetimos, es una cosa terrible, no es nada bello. Hoy en día, el tema de la muerte es un tema que muchos tratan de pasar por alto o desestimar. Los empresarios de pompas fúnebres tratan de hacer que la muerte parezca como un episodio agradable. Pero vamos a enfrentarla con franqueza. No podemos disimular el dolor de la muerte por medio del embalsamamiento, ni pintando la cara o poniéndole al muerto un vestido nuevo. Tampoco lo lograremos rodeando el cuerpo en un féretro con ramos de hermosas flores. Nos damos cuenta que esto se hace con la intención de ayudar a mitigar el golpe de la muerte. Pero aún con todo esto, la muerte es una cosa terrible. Marta dice que Lázaro ya había estado sepultado por 4 días, y que su cuerpo hedía. Alguien dirá que sus palabras parecen un poco crudas. Pues bien, amigo oyente, la muerte es cruda, es terrible. Sin duda, este caso va a requerir un milagro. Leamos los versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerde usted que este incidente es para la gloria de Dios. Por tanto, Jesús ora audiblemente para dejar saber a las personas a su alrededor que lo que hace es según la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Hizo esto para el beneficio de aquellos que estaban allí, para ayudar a su fe. Ah, si solo pudiéramos aprender a orar así. Nuestras oraciones muchas veces son egocéntricas. Cuando alguien nos dice que sus oraciones no tienen respuesta, se están delatando a sí mismos. Nos están diciendo cuál es el verdadero problema en su vida. Están orando en una forma tan egoísta que Dios no puede contestar su súplica. Si oramos para la gloria de Dios, entonces Él contestará. Tenemos que llegar al lugar donde podamos decir verdaderamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Deseamos mencionar aquí que creemos que Jesús levantó de los muertos a muchas personas. Creemos que en realidad hubo multitudes que fueron sanados, centenares de ciegos que recibieron su vista. Los evangelios solamente relatan algunos de todos estos casos. Ahora note usted que en el caso de Lázaro, su vida fue restaurada al cuerpo viejo. Salió envuelto en toda la mortaja, exactamente como había estado en la tumba, hasta con el lienzo que le habían envuelto en la cabeza. Pero Jesús, en cambio, simplemente salió de la tumba y dejó todo eso atrás. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo glorificado. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús saliera. La piedra fue quitada para que los que estaban afuera pudieran mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado y pudo entrar sin problema alguno en un cuarto con las puertas trancadas. Hay en esto un cuadro bello de la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos ante Dios, pero ahora hemos sido vivificados para con Dios en Cristo Jesús. Pero amigo oyente, esta mortaja, nuestra naturaleza humana, nos retiene. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 7, versículos 15 y 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí. Ahora este no es un inconverso el que habla, es un creyente.
Jesús quiere que estemos libres de esta mortaja. Él dice, desatadle y dejadle ir. Continuemos con los versículos 45 y 46 de este capítulo 11 de Juan. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos hombres no pueden ignorar este milagro. Esto pone a los sabuesos de odio una vez más sobre su pista, y puede usted estar seguro de que no cesarán de seguirle hasta cuando le pongan en la cruz. Quizás les sorprenderá saber que este incidente marca el final del ministerio público de Jesús, especialmente cuando se dé cuenta de que no estamos ni siquiera cerca al final de este Evangelio según San Juan. El hecho es que solamente hemos llegado hasta la mitad. El ministerio público de Jesús comenzó cuando Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios, y ahora hemos llegado a su fin. Es que Juan dedica casi tanto tiempo a las últimas 48 horas de nuestro Señor antes de la cruz, como el que emplea en los primeros 32 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días de su vida. En realidad, así fue como escribieron también los otros evangelistas. Ponen un mayor énfasis sobre los últimos 8 días. Fíjese usted que hay 89 capítulos en los 4 evangelios. De estos 89 capítulos, 4 tratan los primeros 30 años de la vida de Cristo. Y los 85 capítulos restantes abordan los últimos 3 años de su vida. Ahora, de esos 85 capítulos, 27 tratan los últimos 8 días de su vida. Por tanto, una tercera parte de los evangelios tiene como tema central los sucesos de los últimos días de Jesús y ponen su mayor énfasis sobre su muerte y su resurrección. El énfasis mayor es sobre el hecho de que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y amigo oyente, no seríamos fieles a la Biblia si nuestro mayor énfasis no cayese sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Los autores de los Evangelios hicieron lo que Pablo hizo también más tarde. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Uno creería pues que este milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos a volverse a Jesús. Pero no resultó así. Usted recordará que nuestro Señor había dicho previamente las siguientes palabras allá en Lucas capítulo 16, verso 31. «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Esa es la razón por la cual Dios no rasga los cielos y desciende. Por eso mismo es que Dios no anda haciendo señales y milagros hoy en día. Después de que la iglesia sea sacada de la tierra, durante el período de la gran tribulación y también durante el milenio, habrá un período de grandes milagros, pero aún eso no convencerá a la gente. Hoy en día se nos exige, de una manera callada, poner nuestra confianza en Él, aunque la multitud y la mayoría se aparte de Él. Hay quienes se quejan de que las multitudes no están siguiendo a Jesús. Amigo oyente, las multitudes nunca siguieron a Jesús, ni nunca le seguirán. Él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, y eso es el Evangelio. No necesitamos un milagro. El problema no se halla en la falta de evidencias. El problema está en la incredulidad del hombre. Ahora note usted lo que ocurre en el versículo 47 de este capítulo 11 de Juan. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Se fija usted, amigo oyente? El problema de estos sabuesos de odio no era la falta de evidencias. Ellos eran los enemigos de Jesús y sin embargo decían, este hombre hace muchas señales. Es que no podían negar sus milagros. Este es un grupo diabólico. En aquel entonces, los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, hombres de una teología liberal que no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive la resurrección. Los fariseos, por su parte, eran los conservadores religiosos y los derechistas políticos, pudiéramos decir, de aquel entonces. Estaban categóricamente opuestos los unos contra los otros en todo aspecto. Sin embargo, aquí se unen en su odio contra Jesucristo y resuelven matarle. Tenemos aquí lo que pudiéramos llamar el primer movimiento ecuménico. Si pueden eliminar a Jesucristo, entonces los hombres de criterios opuestos se unirán en su antagonismo hacia Él. Esa es la tendencia de la hora.
Uno puede muy bien unirse con los demás y andar con la mayoría y eliminar a Cristo, como está revelado en la palabra de Dios. Pero es la minoría la que acepta a Jesucristo. Veamos ahora el versículo 48 de este capítulo 11 de Juan. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Temían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo que resultara en una revolución y que por tanto Roma viniera sobre ellos. Es decir, que obraban en la base del temor. El temor fue su móvil, y tememos que todavía sea lo que impida que muchísimas personas sigan a Jesús aún hoy en día. Continuemos con los versículos 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Encontramos aquí una cosa extraña. Empiezan a emplear la razón y la lógica, y dicen que es preferible que Jesús muera antes de que toda la nación perezca en manos de Roma. Es interesante notar que lograron matar a Jesús, pero a pesar de esto, toda la nación pereció, cuando Tito llegó en el año 70 después de Cristo y la destruyó. Este Caifás era un mal individuo. Más tarde conoceremos a su suegro Anás, quien también era de la misma calaña. Este hombre Caifás era el sumo sacerdote en aquel año y tenía el don de la profecía. No nos dejemos engañar, amigo oyente, aún hoy en día, cuando oímos decir que a alguien le es posible profetizar. Caifás, como Balaam en el Antiguo Testamento, era un mal individuo. Sin embargo, le fue posible profetizar y su profecía era verdadera. Leamos ahora los versículos 53 y 54 de este capítulo 11 de Juan. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amigo oyente, este es el comienzo del fin. Ahora tratan abiertamente de matar a Jesús y se declaran hostiles públicamente. No sabemos exactamente dónde queda la ciudad de Efraín. Probablemente estaba en una sección retirada, cerca a algún bosque o monte. Continuemos entonces con los versículos 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Al cumplir con este ritual continuo, se reúnen las multitudes, conversan entre sí, y surge una diferencia de opinión en cuanto a Jesús. Se preguntan si Jesús vendrá a la fiesta este año. Saben que el Sanedrín le busca de veras. Y amigo oyente, es que si rehusaron creer a Moisés, no creerán ahora aunque surja uno que resucite de los muertos. Hemos llegado pues al momento crítico. Nos acercamos ahora a la última semana de su vida. Y concluimos así nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo 12. Que Dios le bendiga abundantemente.